Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, me da gusto saludarles, saber que están bien. Quiero continuar esta mañana con lo que iniciamos la semana pasada, con el tema de las obras de la carne. Vamos a ir semana a semana, conforme Dios nos permita estar juntos, hablando de lo que son las obras de la carne. La importancia de saber qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo, porque es, creo yo, muy esencial, vamos a decirlo así, que todos los que nos decimos cristianos sepamos qué debemos, qué no debemos hacer. La serie se llama Las obras de la carne, pero esta mañana vamos a hablar acerca del adulterio. El adulterio es un pecado que, si bien se puede consumir en lo carnal, también la Escritura marca que se puede adulterar de manera espiritual. Entonces, a lo mejor usted diga, pues yo no tengo ese problema porque yo soy viuda, o yo soy divorciado, o qué sé yo, o no me he casado. Y usted puede pensar o llegar a pensar y decir, pues yo no tengo ese problema, ¿no? Que se preocupen los que están casados. Pero, como les dije, este es un tema que puede tratarse tanto en el ámbito carnal como en lo espiritual. Y como introducción, debo decirle que las obras de la carne son producto de una vida no regenerada. Es decir, una persona que no conoce de lo que dice la Escritura, una persona que no ha sido alcanzada por la obra redentora de Dios, se espera, se entiende que tenga este tipo de obras. Pero las personas que hemos sido alcanzadas, que hemos sido regeneradas, que conocemos de la palabra, estas obras no caben en nuestra vida. Entonces, las personas que no han conocido de Cristo no pueden vivir libres porque están esclavizadas sin poder producir este tipo de obras. Por eso la primera escritura de esta mañana, que se encuentra en el libro de Colosenses, si usted me quiere acompañar, vamos a ir al libro de Colosenses. En el capítulo 1, versículo 13, el autor de Colosenses dice, hablando de Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios hablando acerca de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Anteriormente, y por eso me refiero a la gente que conoce, si usted tiene algún tiempo de conocer de la Escritura, si usted tiene algún tiempo de andar en el cristianismo, si usted tiene algún tiempo de leer de su palabra, usted sabe que en otro tiempo vivíamos en tinieblas, en pecados, y fuimos rescatados de esa manera de vivir. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Fue como si una venda fuese quitada de nuestra vista. Fue como que de repente un día cayó a nuestro corazón y empezamos a ver con claridad y a darnos cuenta, y una voz en nuestro interior empezó a decirnos, eso está mal. Y empezaste a decir, eso no le agrada a Dios, no lo voy a hacer. Eran cosas que antes tú hacías por inercia, por costumbre, y lo veías tan natural y lo veías tan bien y te gozabas en ello y decías, pues no pasa nada, no tiene nada de malo. Pero cuando llega el Espíritu de Dios y cambia esa forma de pensar en tu vida, empiezas a darte cuenta que has sido trasladado de un reino de oscuridad a un reino de luz. Romanos capítulo 7, en la traducción Palabra de Dios para Todos, versículo 14, Pablo nos escribe y nos dice,
Así que todos sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual, porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado. No sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer, no lo hago y resulto haciendo lo que odio. Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. ¿Cuál ley? Esta ley, la ley de Dios. Pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. Ahora, ojo, hay mucha gente que dice, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Hay mucha gente que dice, ay no, si usted viera, mi hijo es bien bueno. No, hombre, o mi marido es bien bueno. Ahí dice, yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. Mucha gente tiene muy buenas intenciones, mucha gente tiene muy buenos deseos, pero eso no alcanza. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Así que he aprendido esta regla: aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. Por eso nadie puede decir, yo soy bueno. Tú puedes pensar que eres bueno, tú puedes tener muy buenas intenciones, tú puedes tener muy buenos deseos, pero Dios dice a través de Pablo en la Escritura en Romanos que el bien no está en ti, está el mal, y por eso terminas haciendo ese mal. Dice el versículo 22, en mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley que impone el pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Y luego el versículo 24 dice, es terrible. Eso es terrible. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Escribe Pablo. Como diciendo, no puedo. Y si se hubiera quedado ahí, no, pues estamos fritos. Pero gracias a Dios por el versículo 25 que dice, Dios me salvará. Por eso les he enseñado que no se trata de usted. No se trata de lo que tú dices o lo que tú piensas. Es Dios el que hace la obra en ti. Por eso la gloria es solamente para Él. Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi intención es servir a la ley establecida por Dios, pero con mi cuerpo actúo como esclavo de la ley establecida por el pecado. Y entonces aprendemos que Pablo dice, la gente que no ha nacido de nuevo no entiende esto, está en oscuridad. Y las obras que ellos hacen pues, son naturales porque están viviendo en pecado. Pero nosotros que hemos sido rescatados, que hemos sido trasladados al reino de Dios, debemos vivir de una manera distinta. ¿Hay una lucha? Sí. ¿Se opone? ¿O no te ha pasado? Que de repente dices, mi corazón no quiere perdonarlo. Mi negro corazón desea venganza. Me quiero desquitar. O sea, mi carne me dice, no pongas la otra mejilla, dale tú con la otra, ¿no? Eso es lo que el corazón, la carne desea. Y hay una lucha, porque dentro de ti está diciendo, no, así no es. La vida cristiana es una constante lucha entre la carne y el espíritu, y Gálatas, que es la porción de la escritura que nos vamos a estar estudiando, nos muestra cuáles son las obras de la carne, y a la luz de la Biblia vamos a analizar no solamente cuáles son, sino también
cuáles tenemos en nuestra vida. En otras palabras, ¿qué tan carnal eres? Vamos a Gálatas. Acompáñenme. Busque el libro de Gálatas. Si no tiene Biblia, ya hay una Biblia en la mesa, si alguien quiere. Gálatas. El libro de Gálatas, en el capítulo 5, a partir del versículo 16. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjense lo que está escribiendo Pablo. En esta escritura vemos cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos indica cómo debemos andar. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice un viejo refrán que en la forma de agarrar el taco se ve el tragón, ¿no? En la forma de andar el cristiano se ve qué tan cristiano es. En la forma en la que llevas tu vida se ve tu cristianismo. Y me atrevo a decir que mucha gente cree que es cristiana por nacimiento, por tradición, por haber hecho una oración. Porque mis padres han sido así y entonces a mí me heredaron la religión, dicen algunos, ¿no? Entonces, si mis padres fueron esto, yo también soy esto. Por muchas razones, pero cuando en realidad no es así. La manera en la que tú vives tu cristianismo va a definir, tu vida, va a definir tu cristianismo. El nivel de compromiso, de comprensión. Y aquí Pablo no solo nos enseña cómo debemos andar, sino nos advierte qué es lo que no debemos hacer. Versículo 17, de ahí de donde estamos leyendo, de Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, en una traducción, Palabra de Dios para Todos, misma escritura, dice lo siguiente: nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu, y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente. Pues yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás haciendo realmente lo que quieres? Esa respuesta puede tener dos sesgos, porque algunos dicen, sí, yo hago lo que quiero. Pero el contexto de esto es gente que desea vivir bajo los preceptos de lo que dice la Escritura, no del deseo carnal. Te pregunto otra vez, ¿tú estás haciendo realmente lo que quieres? No tienes que contestarme en ningún momento, pero la respuesta tendría que ser basada en lo que estamos viendo, porque el contexto es, ¿quieres hacer la voluntad de Dios realmente? Porque si la respuesta es sí, quiero hacer la voluntad de Dios realmente, debes entender que existe una lucha en tu interior por hacer ese bien. La carne se opone por el pecado que hay en nosotros, pero gloria a Dios que Jesús nos salva. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si sois guiados, en otras palabras, si soy una persona que tiene una relación con Dios, el resultado de esa relación será un fruto del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando alguien te contesta mal, ¿tú cómo le contestas? Cuando alguien reacciona mal a algo que te pide, que te dice, cuando te hacen algo, ¿cómo reaccionas? A lo mejor tú amablemente llegas y le pides algo a alguien y te contesta mal y se te sube la bilirrubina, ¿verdad? Así, y te cambia el color y le contestas igual. ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Tienes el fruto del Espíritu Santo? ¿De paciencia? ¿De mansedumbre? No.
no estás siendo guiado. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos dicho, si tú estás pegado al tronco de donde emana todo lo que tú necesitas para dar ese fruto, tú vas a recibir, tú vas a dar ese fruto porque estás pegado a ese tronco. Pero si la raíz no es buena, como vimos la semana pasada, si la raíz es una raíz de amargura, de resentimiento, de odio, de rebeldía, ¿qué fruto vas a dar? El resultado de esa relación será un fruto del Espíritu Santo, no de la carne, en el sentido cuando tú lo haces bien. Entre más cercano esté de Él, me pareceré a Él. Por el otro lado sucede lo mismo. Dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Y estas son las que vamos a estudiar. ¿Qué son? ¿Quieres saber cuáles son las obras de la carne? Ahí están. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no, diga conmigo no heredarán el reino de Dios. Mucha gente dice, no, yo quiero vivir mi vida como a mí me place. Adelante. Pero cuando te mueras, lo creas o no lo creas, vas a ir a la presencia del Creador, te va a tomar cuentas y te va a decir, ahí en la Escritura decía que los que anduvieran en ese tipo de prácticas no heredarían el reino de Dios. Así que al infierno, lo creas o no lo creas. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu, y llamo su atención a algo que es bien interesante. No son los frutos, porque de repente nos confundimos. Es uno solo, derivado en esto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues imagínate una persona amorosa, llena de gozo, llena de paz, que es paciente, que es buena, que es benigna, que tiene bondad, que tiene fe. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Vamos a aprender el primero. Vamos a adulterio. Ese es el que vamos a aprender el día de hoy. Adulterio. La palabra adulterio viene del latín adulterium. Es un vocablo integrado por ad, que habla de aproximación. Ese ad, es aproximación, acercarse. Y por alter, que significa otro. Es acercarse a otro. Pero al mismo tiempo proviene de adulteraré, que puede traducirse como contaminar algo, corromperlo o cambiarle su esencia. Por lo tanto, podemos decir que adulterio es tener un acercamiento a otro con el fin de cambiarlo, corromperlo o contaminarlo. La persona que comete adulterio se acerca a otra persona para corromper a esa persona, para cambiarlo. Pero ¿por qué para Dios es tan importante que no andemos en adulterio? Básicamente quiero decirle que son dos puntos, y
podemos ahondar más, pero con 2 puntos es suficiente. ¿Por qué para Dios es tan importante que no andemos en adulterio? Bueno, número 1, porque Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Sabe usted que Dios, y ahorita lo vamos a tocar un poquito más, desde que inicia la Escritura hasta que la termina, habla acerca del plan que Él tiene para nosotros? E inicia hablando de la unión de un hombre y una mujer, que en este caso es Adán y Eva. Y termina con la unión en el cielo de su iglesia con Él. Hay quien dice que la Biblia empieza y termina con una boda. Y para Dios es muy importante la fidelidad. Dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si tú y yo fuéramos infieles, Él es fiel. Por eso es que me atrevo a decirle que para Dios es tan importante que no andemos en adulterio, porque Dios es un Dios fiel. Y número 2, ¿por qué para Dios es tan importante que no andemos en adulterio? Porque Dios estableció la unión entre un hombre y una mujer. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios no hizo Adán, Eva, Marco y Gloria. Dios hizo a Adán y a Eva, no más. Y ese es un principio. Eso es algo que nosotros debemos aprender. Acompáñame a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 20. Génesis 3, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá. Y ahí, si usted quiere y puede subrayar o poner así en un círculo: unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y como le dije, cuando Dios creó a Adán y Eva y los creó con la finalidad de unirse, Dios no dio una tercera opción. No estaba Felipe para que Eva dijera Adán o Felipe, no. Tampoco estaba Carmen para que Adán dijera Eva o Carmen, no. O Eva y Carmen, no estaba. Dice que solo hizo a ellos dos, y la razón es enseñarnos este principio. Esta es la mujer, no hay otra. Ahora, es verdad que Adán no tuvo opción, Dios escogió a Eva, Dios creó a Eva, pero nosotros cuando escogimos para unirnos a nuestra mujer o a nuestro esposo, debemos respetar ese pacto de unión, es decir, fidelidad. No hay otra persona para nosotros más que con la que nos hemos unido. De hecho, uno de los requisitos de parte de Dios para el hombre de Dios es ser esposo de una sola mujer. Primera de Timoteo 3:2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y luego dice: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar.
Es por eso que yo creo firmemente que un pastor que comete adulterio no puede ni debe volver a ser pastor. Usted me puede decir, pero ¿y el perdón de Dios? Sí, Dios lo puede perdonar. Pero aquí está muy claro. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice 1 Timoteo 3:2, es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticar y que muestre las siguientes cualidades: ser sensato, respetable y fiel a su esposa, tener dominio propio, estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de instruir a otros en la fe. Ahora tú podrías decirme, pero a ver, espérame, porque en el Antiguo Testamento hubo hombres que tuvieron más de una mujer. ¿Por qué? Por rebeldes. Porque hicieron las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Verás, desde el principio, desde el inicio, han existido dos maneras de hacer las cosas: como Dios lo dicta, como Dios lo manda, o como el hombre quiere. Dios le dijo a Adán y a Eva, no hagan esto. ¿Qué hicieron? Lo hicieron a su manera. Mire, se lo voy a mostrar. Acompáñame a Génesis. Génesis capítulo 4. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó, ¿qué dice? ¿Una qué? Aquellas personas que creen que en este tiempo, escuche lo que le voy a decir, la gente, los primeros habitantes de la tierra, eran cavernícolas que arrastraban un palo ahí para pegarle a la mujer y llevársela a su cueva, o que nada más hablan, están muy equivocados. ¿En qué sentido? La Escritura marca que esta gente, si usted lee bien, los hijos de Adán eran agricultores y pastores y tenían herramientas. Esta persona, Enoc, dice que edificó una ciudad. Caín, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y escuche, hasta aquí todo va muy bien. Bueno, en cierto sentido, porque ¿quién empezó a hacer esto? Caín. ¿De dónde huyó Caín? De la presencia de Dios. Y el versículo 19 dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y aquí hay varios temas muy importantes. Caín, al salir delante de la presencia de Jehová, empieza su propia manera de hacer las cosas. Cuando Caín, enojado, mata a su hermano Abel y Dios lo confronta, Caín le dice, yo no soy guarda de mi hermano, y huye de su presencia. Y al salir de la presencia de Dios, escuche, empieza a hacer las cosas a su manera. Y amados, esto es tan importante porque si sales de la presencia de Dios, y no hablo de estar en un lugar físico, estoy hablando de una relación con Él, terminarás haciendo las cosas a tu manera. Dice que edificó una ciudad y ahí nace el sistema del mundo, la forma de hacer las cosas alejados de Dios. Porque en este mundo, en esta vida, solo hay 2 maneras. O lo haces como tú quieres, que es a lo que dicta el mundo, o lo haces como Dios manda. Tú sabes. Te vas a casar, eres joven y te vas a casar. Tú decides si lo haces como Dios dice o lo haces como el mundo dice. Muchos dicen, no, ¿para qué nos casamos? Nada más nos juntamos. Y ya estando juntos, pues vemos si resulta. Y si resulta, pues a todo dar. Y si no, pues nos separamos. ¿Eso es como Dios manda? No.
El novio le dice a la novia, ¿me amas? Y la novia le dice, sí, claro. Y aquel le dice, demuéstramelo. Y usted sabe a lo que me refiero. Eso es lo que dice el mundo, pero eso no es lo que dice la Escritura. Empiezan a hacer un sistema. Lamec, uno de los descendientes de Caín, ¿qué hizo? Como hacen las cosas a su manera, dijo, pues me gusta Chana y me gusta Juana, ¿no? Y entonces dice, pues me las llevo a las dos. ¿Y eso es lo que Dios decía? Pero podemos ver que otros hombres de la Biblia también tuvieron. Salomón tuvo 300. David tuvo muchas también. La que le gustaba, la que se le atravesara y le gustaba, decía, me la llevo. ¿Por qué? Por lo que vimos, la lucha de la carne. Así que vemos que la poligamia es invento del hombre, no de Dios. Otro claro ejemplo de esto en las Escrituras es el siguiente. Para Dios la iglesia representa su futura esposa con la que pasará la eternidad. El ejemplo a lo que me refiero es la fidelidad entre dos. Acompáñame ahora a Efesios. Efesios capítulo 5. ¿Cuántos esposos hay aquí? 1, 2, 3. Conmigo 4. Futuros, 1, 2. Y aquel que viene entrando, 3. Efesios 5, 25. Esposos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Empieza Dios a hacer una comparación entre su iglesia y una esposa. Ojo. ¿Cuántas viudas hay aquí? ¿Usted es viuda? Chío es viuda, mi suegra es viuda también. Cuando uno se casa uno enamorado, ilusionado, y tiene uno tantos planes, pero la vida tiene sus propias, Dios tiene sus propios planes, ¿no? Esta semana, ¿cuándo fue, hija? ¿El martes? ¿El lunes? Me mandó mi hija un mensaje y me dijo, acaba de fallecer Juan Arce. Yo no sé si alguno de ustedes conoció a Juan Arce. Y fui a ver a su esposa y me dice, ¿se fue a nadar? O sea, en la mañana me dijo, Chivis, voy a nadar. Al rato vengo para desayunar. Sí, dice, todos los días iba a nadar, a practicar. Dice, a la hora y fracción me hablaron de que estaba muy mal. Estaba nadando y le dio un dolor en el pecho y ni siquiera pudo salir de la alberca, lo tuvieron que sacar del agua. Le dio un paro cardíaco fulminante. Dice, en la mañana lo despedí. Dice, ahorita son las 6 de la tarde y está en su ataúd. Dice, ¿qué voy a hacer? Cuando tú te casas, cuando vas al altar y dices, hasta que la muerte nos separe, y tienes esa ilusión y tienes eso, y la vida tiene otros planes. Pero lo que te quiero decir, viuda, mujer, es esto. Cristo ve a su iglesia como una novia, que cuando vayamos al cielo con Él, se van a celebrar. ¿Ha escuchado las bodas del Cordero? Estaremos con nuestro esposo, que es Cristo, por la eternidad. Ahí no habrá muerte. Ahí no habrá de que
ya se murió mi esposo. Ahí no habrá de que ahora qué voy a hacer. Ahora me quedé con los hijos. Ahora me quedé con la responsabilidad. Ahora que tengo que enfrentar una situación a la que no estoy preparada. ¿Me está escuchando? Cristo ve a la iglesia como su novia en este momento y le promete estar juntos por el resto de la eternidad. No va a haber separación. Y Cristo dice, hay que ser fieles. Yo te soy fiel a ti, querida novia. Te estoy esperando. Me fui a preparar un lugar para las bodas. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Mientras tú te preparas. Y entonces nos enseña que el adulterio es algo que a Él no le agrada. Dice el versículo 26, Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa, purificándola con el lavamiento del agua y en pronunciamiento suyo, para presentársela a sí mismo como una novia, llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Y luego Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposo se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de usted y mías. De hecho, Mateo 22:2 hace la comparación y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. En otras palabras, la iglesia es una novia que se está preparando, que va a ir a la presencia del novio, que es Cristo, que está en el cielo, preparando todo para cuando la novia llegue. En la mentalidad de Dios, si usted me permite usar ese término, no existe infidelidad. No existe, pues mientras el novio no está, pues vamos a cotorrear un rato, pues total no nos ve, ¿verdad? No. En la mente de Dios la relación matrimonial es muy clara, debe ser una sola persona. El Señor nos puso ejemplos relacionados con el matrimonio que nos muestran cómo debe ser esa relación. Y cuando el pueblo de Dios, por eso yo le decía hace rato, usted puede tomar este tema como algo carnal y decir, no, pues a mí eso no me sirve de mucho porque pues no me he casado, porque a lo mejor no tengo una pareja ahorita, a lo mejor soy viuda, como en algunos casos, pero no se trata solamente de eso. Dios le dijo un día a uno de sus profetas, te voy a dar unas instrucciones para mostrarle al pueblo a través de tu vida lo que están haciendo. Y el profeta dijo, sí Señor, ¿qué hago? Oseas, capítulo 1, versículo 2. Este fue el primer mensaje que el Señor le dio a Oseas. El Señor dijo, ve y cásate con una prostituta, que tenga hijos de prostitución, porque la gente de este país ha actuado como prostituta, no han sido fieles al Señor. Y el profeta dijo, ok, está bien. Y con mucho respeto, ¿quién se quiere casar con una prostituta? Es como cuando le enseñaba a los jóvenes en la secundaria y les decía yo, ¿a ti te gustaría que te dieran una manzana limpia y completa o una mordisqueada por varios? ¿Y qué creen que respondía? No, pues yo quiero una limpia y completita para mí solito, que yo me la pueda disfrutar yo solo, ¿cierto? ¿Quién quiere una manzana toda mordisqueada por 3 o 4? Nadie. Es exactamente lo mismo.
Y el profeta dice, ok. Entonces Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Gomer quedó embarazada y dio un hijo a Oseas. Y el Señor le dijo a Oseas, llámalo Jezreel, porque en poco tiempo castigaré a la familia de Jehú por la sangre que derramó en el valle de Jezreel. Además destruiré el reino de la nación de Israel. Ese día romperé el arco de Israel en el valle de Jezreel. Más tarde Gomer quedó embarazada de nuevo y tuvo una hija, y el Señor le dijo a Oseas, llámala No Más Piedad, porque no tendré más piedad de la nación de Israel y no perdonaré a su gente. Cuando terminó de amamantar a No Más Piedad, Gomer quedó embarazada de nuevo y tuvo otro hijo, y el Señor le dijo, llámalo No Es Mi Pueblo, porque ustedes ya no son mi pueblo y ya no soy su Dios. Y puedes darte cuenta que entonces Dios le dice al profeta, vas a casarte con una prostituta y a través de tu vida y todo lo que tú vivas es para enseñarle cómo están ellos en el pueblo de Israel. A mí me admira la obediencia de este hombre de decir, está bien, me caso con ella y tengo hijos con ella y hago lo que tú quieras. Pero también me admira cómo Dios le enseña a través de la vida de este hombre, de esta mujer, de estos hijos a su pueblo, diciéndoles, ustedes son unas personas que se han prostituido. Y eso es lo que está pasando. Es increíble. Por eso yo te digo que no solamente es, mira, ese es un adúltero, porque tú y yo podemos ser adúlteros espirituales, yéndonos, juntándonos, contaminándonos con otro. ¿Otro qué? Otro Dios, teniendo otra relación. Los que anteponen a Dios por cualquier cosa, el dinero, el trabajo, el fútbol, lo que tú quieras, lo que sea, son personas que están adulterando. Se los he dicho muchas veces. Y se los seguiré diciendo. No se trata de tener a Dios en una agenda dominical. A Dios lo abrazas y lo tomas todo o no se puede. No es de, hoy tengo ganas de ir, hoy quiero escuchar, pues como que no tenemos nada que hacer, pues vamos. No, no es así. Israel, un pueblo infiel, adúltero, contaminándose con otro. La infidelidad para Dios es grave. Jeremías 13, versículo 25, esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados en el campo, vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No será al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Una nación que recibió de parte de Dios la bendición, adulteró, dijo, no me importa, y se fueron detrás de otros dioses. Deuteronomio 31:16, luego el Señor le dijo a Moisés, tu muerte está cerca y este pueblo pronto me será infiel, adorarán a los dioses extranjeros en la tierra que van a ocupar, me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. ¿Usted sabe que Dios sabe el futuro? ¿Usted sabe que Dios sabe lo que usted va a hacer en un futuro? Claro, Él conoce todo. La Escritura dice que Dios sabe el final desde el principio. Él ya vio la película. Él ya sabe cómo termina. Él sabe qué vas a hacer. Espera que hagas lo bueno. Te ayuda, te brinda todo lo que necesitas para hacerlo. Y aquí vemos cómo Dios advierte a Moisés de la infidelidad del pueblo. Y note que dice que abandonarán y romperán el pacto que hizo con ellos. ¿Y de qué pacto habla? Dios hizo pactos con varias personas, pero todo pacto debe sellarse a través del derramamiento de sangre. Desde la creación del mundo, desde Adán
Allá en Génesis 3:21, el Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer y los vistió. Tuvo que haber sacrificado esos animales para darles esas pieles. Derramó sangre para cubrir la desnudez de ellos. Entonces el Señor Dios los sacó del jardín del Edén a trabajar la tierra de la cual el ser humano estaba hecho. Los expulsó y luego puso al oriente del jardín del Edén unos querubines y una espada en llama que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. Pero me encanta porque cuando Dios los expulsa, no los expulsa desnudos, los expulsa ya cubiertos con algo para proveer una cobertura de su condición espiritual. Y así Dios nos muestra que Él provee. Te voy a decir algo. Dios provee para nosotros, para que nosotros tengamos salvación, y hace un pacto con los hombres. Nosotros por nosotros mismos no podemos, y entonces Él dice: yo te voy a proveer de lo que necesitas, te voy a dar mi salvación. Y derrama la sangre, y derramó la sangre de su Hijo para que tú y yo tuviéramos salvación, para que tú y yo pudiéramos andar en eso. Si no, no se podría. Desde Génesis y a través de la Biblia, Dios ha hecho diferentes pactos. Y cuando Abraham, no era todavía Abraham, sino Abram, para aquellos que saben un poco más de la Biblia, cuando todavía era Abram, Dios hizo un pacto con él y le dijo, ahí en Génesis 15:8, entonces Abraham le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo estar seguro de que esta tierra será mía? ¿Usted conoce un poquito la historia de Abraham? Dios lo saca de Ur de los Caldeos, le dice: de ti voy a sacar una nación muy grande, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, nadie la podrá contar, serán mi pueblo. Y ese pueblo estaba destinado a ser la esposa, pero se rebeló, fue infiel, se fue detrás de otros dioses, se contaminó, se prostituyó, adulteró, si tú quieres. Pero antes de que todo eso sucediera, Dios hizo un pacto con ellos. Y el versículo 9 dice: y él le dijo: consigue para mí una ternera de 3 años de edad, una cabra de 3 años de edad, un carnero de 3 años de edad, una paloma adulta y una paloma joven. Abraham los consiguió y los partió por la mitad, o sea, derramó sangre. Después puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió por la mitad. Y el versículo 18 dice: ese día el Señor hizo un pacto con Abraham. El Señor dijo: daré esta tierra a tus descendientes desde el río de Egipto y hasta el gran río Éufrates. Otra vez un pacto, otra vez un derramamiento de sangre. Ahora, Dios le prometió permanecer fiel. Y dice Hebreos capítulo 6 versículo 13 en la versión Palabra de Dios para Todos: Dios le hizo una promesa a Abraham, y como no había nadie más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. Dios dijo: verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Y a lo que me refiero es que cuando Dios prometió cumplir esa promesa y de ellos sacar lo que el día de hoy es su iglesia, sus hijos, su novia, la que será su esposa cuando sea, Él prometió, Él derramó sangre para que ese pacto quedara sellado y se cumpla. Le voy a decir algo con mucho respeto: el matrimonio no es un compromiso. El matrimonio es un pacto. Y la ruptura del himen femenino en el encuentro nupcial, en el derramamiento de sangre a través de ese acto, es el pacto entre dos que se sella como señal de fidelidad. Se ha guardado para el esposo y se guardará
Así que dejar de ser fiel es algo que Dios no tolera. Esto es algo muy importante y es algo muy serio. Por eso le decimos a las personas que no se han casado, esperen. Por eso le decimos a la señorita, espera. Tienes que llegar virgen al altar. Pero el mundo dice, no, tú experimenta, tú prueba, tú checa, no. La Biblia enseña que tu sí sea sí y que tu no sea no. Permanece fiel, permanece íntegro. Jeremías 3:20 habla palabras muy fuertes, dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Y es a lo que me refiero cuando digo que no es solamente un acto físico. Hemos hablado en nuestro caminar como pastor, como matrimonio cristiano, mi esposa y yo hemos hablado con muchas personas que han estado involucrados o que se han visto en esa desagradable situación de adulterio. Puede ser físico, pero también es espiritual. Así que cuídate de no andar adulterando espiritualmente, de no andar haciendo cosas que no debes. Hace algunos años atrás escuché la historia de un americano que predicaba en inglés y estaba su traductor, y el americano al final de la conferencia decía, deja que yo intente practicar mi español. Y el traductor le decía, está bien. Para terminar, yo quiero pedir a todos los adúlteros ponerse de pie, por favor, decía. Queriendo decir a todos los adultos. Y entonces veía que nadie se levantaba y repetía otra vez, por favor, yo pedir a todos los adúlteros ponerse de pie. Y entonces todos sentados y decía, pero él quería decir a todos los adultos, pero él estaba convencido que adultos eran adúlteros. Y entonces de repente por ahí que empiezan a pararse 2 o 3 adúlteros. Yo no voy a pedir que se levanten los adúlteros hoy. Porque puede ser físico o puede ser espiritual. Pero eso solo lo sabes tú. Fornicación. La fornicación también no solamente se trata de un acto sexual cuando no estás casado. En la Biblia lo vamos a ver que se considera como prostituirse también, tener relaciones con otros en términos espirituales, es dejar a Dios por otro. Y dice la escritura que estamos estudiando, que es Gálatas 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y luego sigue fornicación. Así que estos dos están en un sentido relacionados con la carne, pero también son considerados como pecados relacionados con lo espiritual, ya que puede ser de índole sexual o espiritual. Así que piénsalo. Eso lo veremos la próxima semana. No lo veremos hoy, porque cada tema tiene que ir con todos sus puntos bien para aclararlos. Entonces, cuando yo pienso en el adulterio, no solamente pienso en alguien que ha cometido ese pecado de manera carnal, sino también pienso en los tantos y tantos y tantos cristianos que han adulterado. Por ejemplo, la escritura, que la han mezclado con otra cosa. O me pongo a pensar, yo que tanto estoy cometiendo adulterio espiritual cuando estoy tratando de mezclar dos cosas. Incline su rostro y oremos. Amado Padre, queremos analizar por un momento nuestra vida espiritual y pedirte que a través de tu Espíritu Santo
a través de lo que nos has permitido escuchar, a través de lo que hemos, Señor, analizado hoy en tu palabra, nos muestres si es que estamos cometiendo adulterio. Señor, nuestra carne lucha dentro de nosotros, como bien nos lo marcas, como bien nos lo enseñas. Pero los que tenemos el deseo de obedecerte, los que tenemos el deseo, Señor, de hacer las cosas bien, queremos pedir tu guianza, queremos pedir, Señor, tu dirección. Queremos, Señor, rogarte en esta tarde, Señor, que nos enseñes, nos muestres si en algo te estamos fallando, si algo estamos haciendo mal, Señor. Puede ser que nuestro corazón esté, Señor, contaminado. Puede ser que estemos mezclando cosas espirituales. Hay gente que visita que le lean las cartas, que le lean, Señor, el café, que le echen la suerte y ora a ti creyendo que te agrada eso. Hay gente que se mezcla con gente que no es agradable a ti, Señor, como aquellos que no consideran a tu Hijo Jesucristo como Dios. Cuando tu palabra dice que a esa gente ni siquiera debemos recibirla en nuestra casa. Haznos sabios, haznos entendidos, haznos personas, Señor, prudentes. Si te hemos fallado, perdónanos y ayúdanos. Ahora, si hay alguien que está cometiendo adulterio entre nosotros, Señor, que anda con una persona que no es su pareja, que no es su cónyuge, Señor, muéstrale, convéncelo, exhíbelo, sácalo a la luz, Señor, para que sea avergonzado y se arrepienta y restaura su matrimonio, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te doy gracias porque sé que tú tienes el control de nuestra vida. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre.